edad X al tiempo T sobreviva hasta el tiempo T. Entonces, a ver, aquí lo que hice fue, aquí sí, nomás esto sí me parece interesante para que se entienda todo. Bueno, lo que hice fue tomar los tres modelos, un modelo de Gompers-Mackenham, otro de Lee Carter y un modelo con reversión a la media. Ahora, el cálculo de la P, de la probabilidad de sobrevivir, va a ser distinto dependiendo de cada modelo. Entonces, lo que hago es, estoy evaluando un bono a 3 años. Entonces, lo que voy a hacer es, si utilizo el modelo de Gompers-Mackenham, entonces voy a utilizar esta P la voy a poder expresar como el producto de 3 probabilidades. La probabilidad de que este individuo X viva un año, la probabilidad de que el individuo al año siguiente ya va a tener X más un año, sobreviva otro año, y al siguiente año ya va a tener X más 2 años, sobreviva otro año. Es decir, que tomo mi tabla asociada al 2009, por ejemplo, y tomo 3 valores consecutivos para ese año. Si utilizara el modelo de Lee Carter, entonces esa probabilidad la calcularía de esta manera utilizando ese modelo. Entonces, de nuevo, si tomo los datos del 2009 como el tiempo cero, X 2009, luego calculo que sobreviva al siguiente año con esto, valor de la P por el modelo de Lee Carter, y luego que sobreviva otro mes. Y el modelo con reversión a la media, la P de X, entonces, la calcularía yo de esta manera por medio de mi modelo, ¿no? O sea, mi modelo aquí. Entonces, híjole, me ven las gatas. Bueno, esta es la probabilidad P de X calculada por los 3 modelos. Entonces, esta línea que está aquí es el modelo estocástico, el modelo SIR. Mientras que Lee Carter y Gompers-Mackenham son estos valores que están aquí abajo. O sea, la probabilidad de sobrevivir es más alta por el modelo estocástico que lo que me da Lee Carter y Mackenham. Esta parte que está aquí, esto sería la P de X, o sea, de sobrevivir 1 año, 2 años, hasta 10 años, ¿sí? Esta sería para los hombres, sí, son para los hombres, pero las edades son distintas. Creo que este es de 60 y este es de 70 años, ¿sí? Entonces, lo que es interesante ahí es que la probabilidad de sobrevivir es más alta en el modelo estocástico que en los otros 2 modelos. Esto es para las mujeres. Entonces, esto es para, creo que este es 60 años y esto es 70 años. Aquí está, 60 años y 70 años, ¿sí? Entonces, a ver, si yo estoy modelando, muchachos, un bono a corto plazo, en realidad estoy tomando datos aquí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estoy viendo? Que si lo hago a corto plazo, los 3 modelos me dan muy similares. Pero a medida que yo voy aumentando el plazo, entonces comienza a haber diferencias, ¿verdad?, significativas en los modelos. Y se sigue viendo que la probabilidad de supervivencia es más alta en el modelo SIR que en los otros modelos. Bueno, estas gráficas es, bueno, eso es con respecto a el número de años, ¿no? O sea, que mientras más a la duración del bono, cómo impacta. Mientras que aquí lo que tiene que ver, bueno, la edad, o sea, la edad juega un papel, el valor del bono va a ser muy distinto, o sea, si el individuo tiene 60 años, 70 años, ¿no? O si tiene 80 años, y lo que vemos es, de nueva cuenta, aquí comienza, creo que son 60, 50, 40. O sea, aquí casi son similares, ¿verdad? Lo que sucede es que las probabilidades de sobrevivir son muy parecidas en los 3 modelos. Mientras que a medida que me voy alejando y me voy acercando a 70 o 80 años, ya son diferentes, ¿no? O sea, sí me dan valores diferentes, o sea, sí hacen diferencia. De nueva cuenta, este que está aquí abajo, el que está más abajo, es el modelo de Gompers-Mackenham, mientras que los otros 2 modelos son los que están arriba. Sí, o sea, conforme muevo la X, el de Lee Carter y el estocástico se parecen más, pero el que sí no es muy buen modelo es el modelo estático, el de Gompers-Mackenham. Entonces, los bonos de longevidad pueden usarse para modelar desde seguros de vida hasta pensiones, o sea, y
Para cubrirse el riesgo de longevidad también pueden usarse opciones, también con subyacente igual al índice de mortalidad. La metodología es distinta si se desea evaluar instrumentos a corto plazo que a largo plazo. A largo plazo se debe usar la tasa de interés forward y la tasa de mortalidad forward. La fuerza de mortalidad se comporta como una tasa de interés, por lo que puede modelarse de manera similar siempre que se replique el comportamiento demográfico. Pues esto es algo que yo insisto, o sea, no por comodidad se debe usar las tasas de, se debe usar modelos CIR. Y bueno, este es un tema abierto a la investigación, ojalá muchos de ustedes se animen a trabajar en él. Yo encantada. Y bueno, antes de terminar, lo único es que quisiera decirles de que en la UAM tenemos una maestría en matemáticas aplicadas e industriales. Este es un trabajo que se hizo, o sea, que por una de nuestras estudiantes para graduarse. Hemos tenido varios estudiantes de varias generaciones que han egresado de la escuela superior, de la carrera de la licenciatura en físico-matemáticas y también de la licenciatura en ingeniería matemática. Son muy buenos estudiantes, tenemos muy buena experiencia y quisiéramos que vengan más. Entonces, el programa se abre cada año, se abre una vez al año, en el mes de septiembre. Entonces, los invito a aquellos que estén por terminar, entrar a nuestra página, ahí viene el programa, vienen todas las líneas de investigación y denos una oportunidad. Lo que les puedo decir es que nuestros egresados tienen muchísimo éxito en el mercado de trabajo. Antes de terminar de la maestría ya están trabajando muchos de ellos. De hecho es un problema porque luego no terminan la tesis a tiempo. Y tenemos muchos, y además tenemos un programa muy versátil. Ustedes pueden escoger, orientarse hacia estadística, hacia finanzas matemáticas, hacia modelación y simulación computacional, hacia criptografía, hacia sistemas no lineales, o sea, sistemas dinámicos, esa sería la otra opción, y optimización. Entonces, ojalá se animen, ojalá no, o sea, entren al programa. Yo estoy a disposición de ustedes, cualquier cosa, se dirigen a mí, y yo encantada aclaro sus dudas. Bueno, pues, algunas referencias, y muchas gracias. Le agradecemos la presencia a Pati Saavedra y le hacemos entrega de un reconocimiento de la escuela. Es un distintivo, no es el reconocimiento. Esa reconocimiento está por acá. Acá está su reconocimiento de la conferencia que ha dado. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas. Entonces, por ahí les van a pasar el micrófono, los que están a los lados. Quieren preguntar algo a la doctora Patricia. Pueden levantar la mano todos. Brevemente, ¿sí se escucha? Sí, ok. Solo una pregunta muy breve. Lo que pasa es que cuando habló de modelación, habló de que los datos juegan un papel determinante para ya el modelo, ¿no? Entonces, bueno, quería saber qué tipos de datos son los que recaban ustedes, si solamente, si en sus datos involucran pues varios aspectos de la vida de las personas, ¿no? Como su entorno social o su alimentación, deporte, etcétera, ¿no? O solamente se basan en los datos, pues vaya, un poquito más concluyentes, como es la fecha de nacimiento y la de muerte, por ejemplo. Solo quería saber qué tipos de datos son los que utilizan para sus modelos. A ver, nosotros somos usuarios, ¿sí? Nosotros no generamos las bases de datos, eso sí está fuera de nuestras posibilidades. Lo que nosotros hacemos es usar, ¿no?, las tablas de datos que otros han recabado.
Entonces, en realidad, lo que usamos fueron los datos de la CONAPO. Entonces, como lo que nos interesaba, en realidad, las variables que nos interesaban, el número de fallecimientos, el número de personas, ¿no?, en edad precisa al inicio del año y el número de muertes a lo largo de ese año. Entonces, utilizábamos esa base de datos, ¿no?, nada más. Y de hecho, por ejemplo, en los de la CONAPO, tú no puedes saber si las personas que murieron lo hicieron por accidente, lo hicieron por violencia, o si fueron por causas naturales, ¿no? Ni siquiera puedes saber por qué tipo de enfermedad. Yo creo que hay otras bases de datos que sí traen esa información, que deben de estar más ligadas al sector salud, ¿no? Pero nosotros no recabamos, ¿eh? Solamente como una segunda intervención, quería saber, cuando hablan acerca del tiempo, cómo se van pronunciando las gráficas y empiezan a distinguirse ya a partir de los 60 y 70 años. Quería saber si usted tiene alguna explicación, por qué siempre, o alguna experiencia de por qué siempre las predicciones que se quieren hacer tienden a tener algunos problemas cuando se trata de distanciamiento en tiempo, ¿no? O sea, su primer modelo, el más sencillo, abarcaba de 3 años. ¿Y por qué cuando se quiere hacer una predicción a largo plazo surgen estas pues estas problemáticas con el tiempo? Porque es muy difícil. O sea, es dificilísimo poder predecir, muchachos, es la verdad. A ver, simplemente todos los avances médicos, hay algunos que nosotros podemos ahorita decir, se está trabajando en ellos, ¿no? Por ejemplo, ahorita toda la parte de la modificación genética, ¿no?, del ADN, todo ese tipo de cosas que ya comienzan a verse que son posibilidades, van a tener un impacto enorme en la salud. Pero hay otros que ni siquiera se nos ocurre que van a surgir. Entonces, pues, ahí hay 2 ejemplos también que hay que ver. En los años 60, nadie pensaba en que la obesidad iba a ser un problema de salud en este país. Y actualmente es un problema de salud que va a impactar esas tablas, ¿eh? Entonces, no había manera de que supiéramos, ¿no?, de que eso iba a suceder. Entonces, hay eventos que son muy difíciles porque nadie lo puede ver, no tenemos una bolita de cristal. Ahora, aquí viene una cosa, es ¿qué hacemos en ese caso? Y por eso me gusta más el modelo estocástico. O sea, lo que uno tiene que hacer es crear escenarios, ¿sí? Y entonces trabajar, ir creando, ¿qué pasa si sucediera esto? ¿Qué pasa si se incrementara en 10% la mortalidad, ¿no?, vamos a suponer, por causa de la obesidad? O que disminuyera tanto por los avances médicos y, por ejemplo, pudiéramos curar el cáncer. Bueno, entonces, eso te da la oportunidad, ¿no?, de trabajar con varios escenarios y ver entonces cómo tu esperanza de vida, qué es lo que sucedería, ¿no?, en esos casos. Y luego, bueno, pues tratar de tomar de todas las trayectorias posibles, entonces un promedio, ¿no? Pero prever, pues es muy difícil, exactamente por eso, porque no hay eventos que surgen y que nadie sospecha, ¿no?, de ellos. Gracias. Gracias, Patricia, muy interesante su conferencia. Usted mencionó que casi todos los sistemas de pensiones están en crisis, pero hay algunos exitosos. Me gustaría que hablara un poco de en qué consisten esos sistemas exitosos. También, seguro que usted tiene información de las reformas que se hicieron en Chile para cambiar del sistema de pensiones común al sistema de pensiones individuales. ¿Cree usted que también van a entrar en crisis? Ya está. Y finalmente, mencionó que los estudiantes de aquí, egresados, tienen un buen sendero, una buena esperanza en conseguir chamba. Pero ¿cree usted que valdría la pena que también pensaran en ser creadores de sistemas de pensiones? O sea, algo que sea diferente y que tenga mayor solidez. ¿O qué pensarán en eso? Gracias. A ver, entonces vamos a comenzar con
uno de los que es sustentable es el sueldo. A ver, ¿qué es lo que sucede? A ver, el pasar, vamos a pensar, porque además me va a ayudar el sistema chileno para contestar. El pasar de lo que se llamaba un sistema solidario, ¿no? Que es las generaciones jóvenes van a mantener a los adultos mayores, ¿no? Con su trabajo les va a tocar financiar las pensiones de los mayores. A pasar a uno de cuentas individuales en donde ya no trabajamos en colectivo, ¿no? Sino es mi cuenta y es mi pensión. Entonces, de pasar a ir, ¿qué es lo que hizo? Fue quitarle la bronca al gobierno, quitarle a la bronca a los administradores, ¿no? De pensiones y pasárselas a la vida. El otro problema es cuánto pone el trabajador. Ese es el problema. El problema es lo que contribuye el trabajador para su pensión. En México, el 6% del salario se va en la pensión. Eso es insuficiente. O sea, eso realmente es insuficiente. Los chilenos tienen un sistema de cuentas también individuales, pero dan el 10%. Y ya se están comenzando a jubilar y resulta que es insuficiente. Entonces, están pensando en incrementar al 15% el salario. El problema es, en nuestros países, pero sobre todo en el nuestro, el salario es muy bajo. O sea, decirle a la gente que va a dedicar el 15% de su salario a su pensión es muy alto. La gente no está en posibilidades de hacer eso. Y eso es problema que luego es que los salarios en México son muy bajos, son extremadamente bajos. De hecho, son casi los más bajos de toda Latinoamérica. O sea, Chile, Argentina, Brasil tienen salarios mínimos mucho más altos que lo que tenemos nosotros. Entonces, el problema está en lo que contribuyen los trabajadores. Por eso está esto del ahorro voluntario, que se hacen las campañas para que la gente le meta más dinero a su cuenta. Entonces aquí viene el segundo problema. El segundo problema es que nadie, no sé si alguien, no le tenemos confianza al gobierno. No le tenemos confianza de entregarle nuestro dinero. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchas experiencias y sabemos que usa el dinero para las pensiones para financiar otras cosas. Entonces, si no hay un problema de confianza hacia el gobierno, la gente no va a meter sus ahorros a su aforo. Entonces, ahí viene el segundo problema. O sea, para tener un sistema de pensiones, se necesita que el administrador le tengamos confianza. Y si no le tenemos confianza, no vamos a poner más dinero ahí. Y segundo, se necesita un mayor monto para contribuir. Entonces, se necesita que tengamos mejores salarios. Eso, o sea, en realidad, resolver el problema de las pensiones en México y tener un sistema equitativo y universal es un problema muy difícil. Es un problema con muchas vertientes. No es nada más financiero, es un problema político, es un problema social. Y yo sí creo que podemos contribuir. Cuando decía, ¿y tiene usted alguna propuesta? La primera es la confianza en el administrador. Entonces, por ejemplo, como en Inglaterra las pensiones, que sí son universales, se financian dedicando el 2% del impuesto al consumo, pero se dedica, es decir, ese 2% del consumo de todos los habitantes del país se mete en la bolsa de las pensiones y se mete ahí y nadie la vuelve a tocar. Entonces ahí sí. Entonces, si nos garantizan a nosotros que eso van a hacer, yo estaría dispuesta a pagar 17% de IVA, sabiendo que 2% se va a dedicar a que todos tengamos una pensión universal. Y estoy hablando de pensiones universales de 650 pesos al mes. Esa era la propuesta del gobierno, diciendo que la iba a ir subiendo hasta 1.200 pesos. O sea, estamos hablando de una pensión de 1.200 pesos para un adulto. ¿Sí? No sé si contesté con ello. Sí. De conferencia, te felicito, muchas gracias por la interesante. Mi pregunta es,
Bueno, yo alguna vez estuve estudiando la matriz de Leslie para ver la evolución de la población. Y en ese entonces yo me di cuenta de que en la década de los 60 hubo esfuerzos muy importantes para el control de la natalidad, para disminuirlo. Y se logró. De hecho, las tasas de natalidad en México bajaron de una manera muy importante. Bueno, claro que una consecuencia natural de eso iba a ser, obviamente, que iba a cambiar la distribución de población. Es decir, al cabo de unos 30 años o algo así, pues iba a haber muchas más personas de edad avanzada y muy pocas personas en edad de generar recursos para las pensiones. Entonces, esa fue una consecuencia no prevista del control de la natalidad, que además llegó a extremos brutales en algunos lados. Bueno, pero mi pregunta es de otro tipo. Es si en el modelo estocástico que tú presentas, hay posibilidad de considerar las variaciones de las tasas de natalidad o no, o eso habría que incluirlo de otra manera, habría que modificarlo. Sí, es un modelo que es un modelo que va a tomar los datos de la probabilidad bruta de muerte y simplemente va a usar esos datos longitudinalmente para calcular los coeficientes. Entonces sí tendría que ser, tendrías que meter otros factores, tanto como lo que decía el compañero, ¿no? Podrían ser datos mucho más complejos y utilizar un modelo multifactorial, ¿no? Que dependa de más cosas. ¿No? Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta más? Hasta ahí hay una. Hola, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta es, bueno, llegué un poco tarde, no se mencionó al principio, discúlpeme. ¿Dónde se van a vender los bonos que se proponen? ¿Quién los va a emitir y quién los va a comprar? Yo entiendo que los inversionistas van a estar motivados por comprar este tipo de bonos, supongo que es para ayudar a las aseguradoras a cubrir las pensiones que tienen que pagar. No sé si estoy en lo correcto. Y la otra pregunta es, ¿sabe de otras opciones que no sean bonos para ayudar a solucionar este problema? Yo he escuchado sobre la hipoteca inversa, no sé qué opina al respecto. Gracias. Entonces, a ver, nomás me perdí. ¿Me puede al principio, me podría recordar? Sí, ¿quién emite los bonos? Quien emitiría los bonos son los administradores de pensiones, que serían las compañías aseguradoras y el gobierno. Por ejemplo, en la pensión universal sería el gobierno el que debería de emitir. Los inversionistas. A ver, los inversionistas no van a comprar nada que no les dé beneficios. Eso me queda claro. Entonces, ese instrumento tiene que darles rendimientos muy atractivos para que le entren, sabiendo que pueden perder el principal. Entonces, tiene que construirse un instrumento que sea muy atractivo para los inversionistas. Los inversionistas no van a hacer nada por solidaridad. Y tercero, la tercera pregunta que me hacía era la parte de otros instrumentos. Sí, se pueden hacer opciones que tengan que ver con el índice de mortalidad, ¿no? Es decir, si el índice de mortalidad sube tantos puntos también, entonces como una opción de barrera, ¿no? Donde la barrera va a ser un índice de mortalidad, ¿no? Entonces no paga nada, ¿no? Si toca la barrera, y si no, paga, ¿no? Una cierta cantidad, lo que valga la opción. Bueno, lo que se dice el precio de ejercicio, ¿no? Descontado. Sí. Esos serían como los más sencillos. Pero además, a ver, hay otra cosa. Si ve que yo una pensión o un seguro de vida lo puedo replicar con un bono, ¿verdad? O sea, todo eso es replicable por medio de un bono. Entonces yo podría una pensión meterle un bono de longevidad ahí, ¿no? Hacer una equivalencia con un bono de longevidad, ¿no? Y tratar a las pensiones como si fueran bonos de longevidad.
Pero eso está, o sea, se ha trabajado poco. Pero en este nuevo sistema de solvencia de las compañías aseguradoras, eso sí es interesante decirlo, se está aplicando cálculo estocástico y se está modelando la fuerza de mortalidad de forma estocástica para evaluar para pensiones y para seguros de vida. ¿Sí? Ese es uno de los cambios que está habiendo en la industria de seguros en este país. Por eso se necesitan expertos. ¿Sí? Y el último instrumento que usted me dijo, yo no lo conozco. Yo no lo he escuchado, ese de la hipoteca inversa. Es una idea sobre cubrir a las personas de la tercera edad que no cuentan con un sistema de pensiones, que jamás ahorraron, como es el caso de muchos. Entonces la idea es, me parece que en España está aplicándose, el banco les compra sus casas y hasta el momento en que fallecen les dan una cantidad mensual y entonces en el momento que fallecen ya la ponen en el mercado y ya cubren lo que le dieron a estas personas, ¿no? Bueno, no sé si ya se ha hecho o se ha pensado algo así en México. Estaría interesante, me parece. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Una pregunta más aquí del doctor Marx. Y ahorita tomamos 2 preguntas más, de favor. No esperamos en lo que llegue el micrófono, no creo que está. Queda justo. Si se un poquito para adelante usted. Bien, sí, ya. Bueno, con respecto al último diálogo, creo que precisamente eso es lo que se vislumbra en México, ¿no? El director de Infonavit, que era senador, ha hablado al respecto de ese instrumento. Sin embargo, por el periodo electoral, este vecino parece que le tiene miedo todavía, ¿no? Bueno, esa es una primera pregunta. Se habla en el ambiente social político de que se avecina una reforma ulterior sobre el sistema de pensiones, ¿no? Esa es la primera pregunta. ¿Podría usted decirnos hacia dónde apuntaría esa nueva reforma, ¿no? Te repito, lo único que sabemos es que está suspendida, en paréntesis, por el periodo electoral. La otra intervención es, doctora, yo creo que el parámetro fundamental de los 72 años como esperanza de vida, yo creo que sí aplica definitivamente en México. Yo tengo 76, mis padres murieron a los 65, si mal no recuerdo, ¿no? Sin embargo, yo creo que en países todavía más, sobre todo los europeos, creo que ya anda alrededor de los 80, ¿no? No, sí. Por ahí, ¿verdad? La esperanza de vida, ¿sí? Mi pregunta en ese sentido es, ¿verdad? Si ese propio parámetro, esa propia esperanza de vida, se puede modelar, ¿no? ¿Sí? De alguna manera. Y no sé si es un logro que lleguemos a esos niveles o no, ¿verdad? O quedarnos tal como estamos. Y finalmente, a mí me sorprendió muy, agradablemente por su hipótesis, ¿verdad? Pero desagradablemente como sociedad y como país, ¿no? El enorme, ¿verdad? Despegue de la tasa de mortalidad a partir de un año, ¿verdad? Que sabemos más o menos dónde empezó, ¿sí? Mi pregunta también al respecto es, ¿cree usted que continuará desgraciadamente esa tendencia o afortunadamente, ¿verdad? Tendremos un descenso rápido que sería lo deseable? Gracias. A ver, respecto a la modificación, lo que yo he logrado entender que van a proponer es no incrementar la contribución, o sea, pasar del 6 al 10%. Y segundo, actualmente la gente puede sacar de sus aportes.
y lo hace cuando deja de trabajar. Esa es una de las razones, o por incapacidad. Entonces lo que ahora lo puede hacer cuando lo necesita, y lo que se trata es de limitar, de que no lo pueda hacer durante 10